buenos días a todos. Soy Thais Gea, soy consagrada de Reino Christi y tengo el honor de estar con ustedes esta mañana. Me han invitado en esta Semana Santa, una Semana Santa distinta, de hecho un poco misterioso, ¿no? Todo lo que el Señor ha permitido, no solo pues en nuestras vidas, sino a nivel incluso mundial, pues que nos lleva a replantearnos muchas cosas, ¿no? Y a preguntarnos hacia dónde nos estábamos dirigiendo, hacia dónde estaba yendo nuestro mundo. Y ahora que el Señor nos pide estar en casa, nos pide regresar al hogar, regresar a la familia, pues es un momento para decir, sí, nosotros somos misioneros, pero ¿qué tipo de misión nos está pidiendo el Señor? ¿No? ¿Y será que nuestra misión en esta Semana Santa y a partir de esta Semana Santa, todas las demás, será ir hacia adentro de nosotros mismos, hacia adentro de nuestro hogar? Y al vernos adentro y solucionar lo que está adentro, entonces sí, transmitir para afuera, no transmitir para los demás. Entonces, bueno, pues en este tiempo de Semana Santa, pues también obviamente familia misionera y juventud misionera, pues han querido poner a disposición de ustedes pues algunas charlas de formación que les puede ayudar para vivir esta Semana Santa. Entonces me han pedido a mí un tema bíblico. Yo, como les decía, soy Thais Gea, soy consagrada, pero también soy biblista. Estudié Biblia en la Universidad Pontificia de México. Y entonces, pues me pidieron hablarles de algún tema que pudiera sintetizar el misterio pascual, ¿no? Nosotros pues estamos en Semana Santa y lo que celebramos es no solo la pasión y muerte de Jesús, sino que también su resurrección. Y me sugerían pues el tema de la alianza. Como ustedes saben, pues el tema de la alianza es un tema que varios biblistas han llegado incluso a afirmar que podría ser la síntesis de la revelación. O sea, tomar el concepto de alianza y verlo reflejado en el Antiguo Testamento, cómo lo cumple Cristo y cómo después la iglesia lo desarrolla, ¿no? Entonces, yo no sé si soy de la idea de que es lo que sintetiza toda la Biblia, pero sí es verdad que es un tema que encontramos pues a lo largo de la Biblia. Entonces, bueno, pues vamos a tener una conferencia de unos 40 minutos. Les pido por favor que todos tengan su Biblia con ustedes. Va a ser muy importante, entonces si quieren incluso ponerle una pausa a la grabación para que puedan ir a tomar su Biblia, bienvenidos, para que podamos utilizarla. Recuerden que cuando nosotros acudimos a los textos bíblicos ya nos arrojan mucha información. Entonces, bueno, les voy a compartir una presentación para que podamos utilizar este recurso también de la presentación. Entonces, lo primero que quisiera decirles es que el texto que vamos a tomar como texto base del Nuevo Testamento va a ser el texto de la última cena de Lucas, que está en Lucas 22 del 7 al 20. Tomé esta última frase, esta es la copa de la nueva alianza, porque es un poco lo que queremos desarrollar, ¿no? Esta nueva alianza. Entonces, bueno, obviamente vamos a partir del Antiguo Testamento para luego llegar al Nuevo Testamento y el cumplimiento en Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos una alianza que es una imagen que se utiliza para hablar de la relación entre Dios y el pueblo. Estas alianzas se suele hablar de ellas como pactos entre desiguales, es decir, no somos nosotros que somos muy buenos amigos y nos vamos a juntar para hacer una alianza, vamos a ser socios, vamos a hacer un pacto, sino que se habla de pactos entre desiguales. ¿Cómo sería esta alianza de pacto desigual? Tenemos en primer lugar a un soberano, que en este caso sería Dios, y a un vasallo. Este vasallo sería el pueblo. Este soberano pues se compromete a darle algo a su vasallo, ¿no? Ahora vamos a ver en concreto en la alianza en el Antiguo Testamento a qué se compromete Dios. Y el vasallo no es que se compromete a darle algo al soberano y hacer así un pacto entre iguales, sino que el soberano, siendo pues un superior de él, pues le obliga a cumplir con ciertos requisitos.
Esto hace de la alianza bilateral un pacto de pertenencia. El vasallo le pertenece al soberano. Y entonces es el soberano, aquel que en cierto sentido hace depender la alianza de aquello que el vasallo sea capaz de cumplir. Entonces, bueno, pues vamos a ver el primer texto en donde vemos reflejada esta alianza bilateral. La encontramos en Éxodo 19, del 5 al 8. Éxodo 19, del 5 al 8. Recuerden que el Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Vamos a buscar el texto. El contexto de este texto es la teofanía del Sinaí. Entonces el texto dice: y ahora, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, será mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Esas son las palabras que comunicarás a los israelitas. Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había prescrito. Todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo: haremos todo lo que ha dicho el Señor. Moisés hizo saber al Señor la respuesta del pueblo. Entonces, en este texto encontramos cómo, pues, Dios se compromete a algo como soberano y luego obliga a su vasallo a cumplir con su parte del pacto. Entonces, lo vamos a ver en este esquema que ya habíamos presentado. ¿Cuál sería, pues, la función del soberano? El soberano hace del pueblo el pueblo de su propiedad. Por lo tanto, el pueblo de Israel es un pueblo que le pertenece a Dios y que Dios entra con Israel a tener una relación personal, una relación especial, distinta a los otros pueblos. Pero además tenemos como el vasallo tiene que cumplir algo y el texto nos dice que el pueblo de Israel tiene que hacer todo lo que ha dicho el Señor. ¿A qué se refiere el texto con hacer todo lo que ha dicho el Señor? Se refiere a que el vasallo tiene que cumplir sobre todo con el decálogo, porque hemos dicho que esta alianza está en el contexto de la teofanía del Sinaí. Entonces, ¿cuáles serían las dos partes de esta alianza? Dios se compromete a tener al pueblo como el pueblo de su propiedad, entra en una especial relación con Israel. ¿Y qué tiene que hacer Israel? Israel tiene que hacer todo lo que ha dicho el Señor, es decir, tiene que cumplir sus mandatos, cumplir con el decálogo. Cumplir con el decálogo no es una ley externa que lo configura y que le obliga y le impone, sino que el decálogo es lo que le hace ser un pueblo libre, un pueblo que demuestra con su vida que es pertenencia de Dios. Por eso entendemos lo que llamamos la fórmula de la alianza. La fórmula de la alianza es este texto que dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. A través de la alianza, Israel se vuelve en pueblo de la propiedad de Dios y tiene a Dios como su único Dios. Ahora, esto es lo tradicional, ¿no? Esto es lo que vemos normalmente cuando hablamos de una alianza bilateral en el Antiguo Testamento, sobre todo en la tradición deuteronomista. Pero a mí me gustaría, pues, ir un pasito más allá y ver otro posible matiz de esta alianza. A mí me gustaría hablar de aquellas alianzas en donde no era solo una alianza entre un soberano y un vasallo, sino que también en el pueblo de Israel había alianzas en donde una persona pasaba a formar parte de la familia de otra persona. Entonces, a través de esta alianza, esta imagen de alianza, hablamos no solo de un pueblo que vive bajo las indicaciones de Dios y a través de la ley se convierte en pueblo de la propiedad de Dios, sino que también tenemos un matiz viendo este concepto de alianza como una posibilidad de entrar a formar parte de una familia. Entonces vemos cómo incluso en el Antiguo Testamento se empieza a hablar de que el pueblo puede formar parte de la familia de Dios.
En este caso, el concepto de alianza sería un pacto o comunión de vida y de amor entre dos personas. ¿Y cuál es la imagen pues, más común que encontramos? La alianza matrimonial, ¿no? Como vemos aquí, tenemos la alianza matrimonial. Vamos a hablar de algunas características de esta alianza matrimonial que encontramos en el Antiguo Testamento. En la mentalidad antigua, en la mentalidad y cultura que se refleja en el Antiguo Testamento, la elección de la pareja, o sea, de la pareja con la cual uno se casaba, como sabemos, no dependía del novio. No, no siempre, hay algunos casos que sí, pero no siempre era una persona que se enamoraba con otra, tenían una relación, como nosotros lo vivimos ahora en Occidente, y después tomaban la decisión de comprometerse, de casarse y formar una nueva familia. Sino que, pues, en el mundo del Medio Oriente, la elección de la pareja era por parte de los padres de familia. ¿Por qué? Porque la mujer entraba a formar parte de la familia o del clan del novio. Dejaba a su familia y entonces se convertía en parte de la familia del novio. Y eso tiene varias implicaciones, ¿no? Obviamente, pues el hecho de que entra a formar parte de la familia quiere decir que toda la familia está involucrada y para todos tiene que ser un bien. Y pues obviamente también tiene otras implicaciones que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, también tenemos que comprender desde este concepto que el amor entre un marido y una mujer es casi un amor entre hermanos, ¿no? Como de un hermano mayor con su hermana menor, porque se concibe como este sentido de familia, ¿no? Sentido de protección que entras a formar parte de la familia. Además, para que se lleve a cabo el matrimonio, se tiene que dar un pacto matrimonial. Por eso podemos identificar la alianza de Dios con su pueblo con una alianza matrimonial. ¿Cómo se daba este proceso del pacto matrimonial? Obviamente, si la mujer va a dejar de formar parte de su familia para entrar a formar parte de la familia del novio, pues esto tiene implicaciones. Una de ellas es que, pues obviamente, en cierto sentido, la familia de la novia pierde, pues, un miembro de la familia y en cierto sentido, pues, mano de obra, ¿no? Pues antiguamente todo lo hacía la familia, ¿no? La familia eran los pastores, la familia eran los que, pues hacían todo era autosustentable dentro de la familia, ¿no? Y entonces, pues lo llevaba a cabo la misma familia. Y entonces, pues se tenía que pagar obviamente una dote por, en cierto sentido, pues por entregar a un miembro de la familia que pasa a formar parte de la familia del novio. Entonces, ¿cómo se hacía este proceso? Pues hay un mediador entre el papá de la novia y la familia del novio que se llama el amigo del esposo. Este amigo del esposo se dirige a la casa de la novia para presentar perdón, a la casa del novio para presentar la dote. Y le dice a la familia del novio, bueno, pues si ustedes se quieren casar con Raquel, tienen que pagar esta dote. Y le ofrecen un café. Él no se lo toma, sino que lo deja a un lado. En el momento en donde con el amigo del esposo se llega a los acuerdos, entonces se toma el café. ¿Cuál es este sentido de tomar el café después de haber llegado al acuerdo? En general, en Medio Oriente, la comida en común es un signo de alianza. Ya sea un café, ya sea un pan, ya sea un vino, nos recuerdan este sentido de que quien comparte los mismos bienes está pactado, está aliado. Entonces, bueno, pues estos elementos que son elementos culturales nos pueden ayudar para comprender pues esta alianza de Dios con su pueblo. Dios hace una alianza con el pueblo. Por un lado puede ser concebida, como decíamos, como un soberano que a un vasallo le ofrece algunos, o se obliga a sí mismo el soberano a ofrecerle algo al vasallo, y el vasallo también tiene obligaciones para con su soberano. Pero también podemos ver cómo
Dios forma una alianza con su pueblo, pasando a formar parte de la familia de Dios. A través de esta alianza estamos invitados a formar parte de esta familia de Dios. Entonces vamos a ir un paso más adelante. Vamos a ver cómo esta alianza matrimonial, formando parte de la familia de Dios, se refleja. Entonces vamos a utilizar el mismo esquema que tuvimos antes. Tenemos a Dios por un lado y al pueblo por otro. Entonces vamos a ver cómo en algunos textos bíblicos y en algunas imágenes bíblicas se habla del pueblo como familia de Dios. Lo primero es esta palabra, que es una palabra en hebreo que significa pueblo, am. Am significa pueblo. Entonces, hay dos términos para hablar de pueblo y de nación. Nación es goy y pueblo es am. Nación sería un grupo de personas que se reúnen con una característica más bien política, que tienen un territorio común, un gobierno común, una ley común, a veces puede ser un origen común, cultura común. Podríamos decir, nuestra nación es México, todos somos mexicanos. Pero el pueblo tiene una connotación distinta. El pueblo son aquellos que se congregan por sangre, por origen, por cultura, por raza. Entonces, cuando Dios dice, tú eres mi pueblo, está diciendo, tú eres mi familia, tú eres mi clan, tú formas parte de mi propia sangre. Pero además vemos varias imágenes. A Dios en el Antiguo Testamento se dice que es un esposo. Vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a ver el profeta Oseas. El profeta Oseas es el primero de los profetas menores. Es uno de los profetas más antiguos que escriben sobre pues, el modo de concebir a Dios, el modo más antiguo que Israel concebía a Dios. Y vemos este texto en el capítulo 2, 21, 22. Dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia y derecho, en amor y ternura. Te desposaré en fidelidad y tú reconocerás al Señor. Entonces, para hablar de Dios, el pueblo de Israel utiliza imágenes. En este caso, utiliza una imagen familiar. Me está diciendo, Dios hizo una alianza matrimonial con su pueblo, es su esposo. Pero además habla también de padre, ¿no? Dios también es un padre para el pueblo de Israel. ¿Dónde encontramos esta imagen de padre? Otra vez en el profeta Oseas. Vamos a ir al capítulo 11 y vamos a leer algunos versículos, del 1 al 4 y del 8 al 9. El texto dice, cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, ellos más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales e incienso a los ídolos. Yo mismo enseñé a Efraín a caminar, y lo tomaba en mis brazos, pero ellos no se daban cuenta de que era yo quien los cuidaba. Con afecto humano, con lazos de amor, los atraía. Entonces, también pueden leer el versículo 8 y 9, pero creo que con esto ya nos queda claro. Dios considera a Efraín su hijo, es decir, al reino del norte, ¿no? Bueno, a todo el pueblo de Israel. Pero bueno, en este caso Efraín sería una tribu del reino del norte. Entonces, es otra modo de ver cómo Dios considera a su pueblo como parte de su familia. Y por último, también la maternidad, ¿no? Recuerden que para el pueblo de Israel Dios no era ni padre ni madre, sino que estas imágenes humanas se utilizaban para poder comprender el amor divino. Entonces vamos a ver la maternidad, cómo se expresa la imagen de la maternidad de Dios en el profeta Isaías. El profeta Isaías es el primero de los grandes profetas. Y vamos a ver el texto, está en el segundo Isaías, en el Deutero Isaías, en el capítulo 49, 14 a 17. Entonces el texto dice, Sión se quejaba, el Señor me ha abandonado, mi Dios me ha olvidado.
Y dice, ¿acaso una madre puede olvidar al niño que está amamantando o no tener compasión del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Entonces nos vuelve a recordar este amor de Dios con un matiz maternal. Aunque tu madre o la madre que está dando pecho a su propio hijo, alimentando a su propio hijo, se olvide de él, yo nunca me voy a olvidar de ti. Entonces vamos a ver algunas características de estas imágenes. Estas imágenes, por un lado, nos están hablando de una relación personal libre. Es decir, el esposo libremente elige a su esposa. El padre y la madre, aunque de modo natural tienen a sus hijos, eligen libremente seguirlos amando, seguirlos educando, seguirlos dándoles los bienes que necesitan, seguirlos amando. Y esto se lleva a cabo a través de una alianza pactada. La alianza pactada obviamente vemos con más evidencia la alianza matrimonial, en donde se ha elegido a esa persona para formar parte de la familia. Pero esta alianza se podría romper, ¿no? Uno podría decir, yo ya no voy a ser tu esposo, yo ya no voy a ser tu padre, te voy a abandonar, te voy a dejar en el desierto, haz tú lo que quieras con tu vida. Sin embargo, esta alianza se mantiene en fidelidad. ¿Y esta fidelidad cómo se expresa? En concreto, en la imagen de Dios, en la presencia del amor. ¿Cómo vemos esta presencia del amor de Dios? A través de su nombre. Recuerden que el nombre de Dios es Yahvé. Yahvé viene del verbo ser en futuro. Yo soy el que seré, yo soy el que estaré presente. Siempre en toda tu vida, yo ahí estaré. Y entonces vemos cómo esta relación le da este matiz de una relación personal libre a través de una alianza pactada, mantenida en fidelidad, que se expresa en la presencia del amor. Entonces, solo recordar, pues estas relaciones familiares son elegidas, ¿no? Son un compromiso de fidelidad mutua al pacto realizado. Entonces, el centro y el sentido, sobre todo en el matrimonio, es la palabra que se dan los esposos al casarse. Dios ha dado una palabra a su pueblo al decir que es su esposo y mantendrá su palabra, ¿no? Lo mismo que un padre. El padre da su palabra a su hijo. Yo te voy a cuidar, te voy a dar todo lo que necesitas, te voy a dar educación. Y entonces, este compromiso es lo que hace sólida y firme la alianza. Por eso algunos profetas, cuando hablan de el amor de Dios hacia su pueblo, Dios dice, recuerda el amor primero. El amor primero no es solo ese momento de enamoramiento, sino que el amor primero es ese momento en donde te comprometiste, en donde decidiste tener una alianza conmigo. Ahora, esta es la parte de Dios. ¿Cuál sería la parte del pueblo? El pueblo, pues obviamente contrastando con la imagen de esposo, se considera la esposa de Dios. Y también al pueblo se le considera el hijo de Dios. ¿Y cómo debe responder a Dios? Pues sobre todo lo encontramos en lo que llamamos el Shema. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu persona y con todas tus fuerzas. El Shema es, por así decirlo, uno de los mandamientos por excelencia, ¿no? Entonces, el pueblo está llamado a amar al Señor. ¿Y cómo ama al Señor? También escuchándolo, obedeciendo a sus mandatos, obedeciendo a su ley. Porque, como dijimos en la alianza entre el soberano y el vasallo, obedeciendo a la ley de Dios, el pueblo demuestra con su vida que es un pueblo según el corazón de Dios. Es un pueblo justo, es un pueblo bueno, es un pueblo como es Dios. Y por eso muestra que es parte de la familia de Dios. Entonces, encontramos aquí la respuesta del pueblo a Dios. Vamos a ver esto cómo se expresa en los sacrificios. Los sacrificios, como ustedes saben, son los actos de culto externos en donde el pueblo
logra la comunión con Dios. Los sacrificios tienen el objetivo de la comunión, también el objetivo de recibir el don de Dios y de la expiación. Pero vamos a centrarnos en los sacrificios de comunión. Los sacrificios de comunión son aquellos en donde en el sacrificio se derrama algo de sangre sobre el altar y otra parte de la sangre se rocía sobre el pueblo. ¿Con qué sentido estos dos sacrificios, este don de la sangre, al estar en el altar que representa la divinidad y al rociar al pueblo, hacen que Dios y el pueblo estén unidos en comunión de sangre, en comunión de bienes? Entonces, este ejemplo lo vemos en el texto de Éxodo 25, 6 al 8. Es un sacrificio que realiza Moisés para sellar la alianza entre Dios y su pueblo. No lo vamos a leer completo, pero ustedes lo pueden leer en su Biblia. El texto dice: Moisés recogió la mitad de la sangre y la puso en recipientes, la sangre de un animal sacrificado. La otra mitad la derramó sobre el altar. Entonces Moisés sacrifica a un novillo, me parece que es. Toma la sangre, la rocía primero sobre el altar, pero después toma la otra mitad de la sangre, la rocía sobre el pueblo y dice estas palabras: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. Entonces la sangre que representa la vida nos hace ver cómo Dios y el pueblo a través de la sangre están unidos en vida, son de la misma sangre. Pero además hay otro sacrificio que también nos ayuda a comprender esta realidad, que es el sacrificio diario de los panes de la presencia, que lo vemos en esta imagen. Todos los sábados se cambiaban los panes de la presencia que se colocaban en el santo, tanto en el tabernáculo como en el templo. Se ponía una mesa con 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué con pan? Porque, como dijimos cuando hablamos de las alianzas para formar parte de una familia, en las alianzas se hacían compartiendo el mismo pan o compartiendo el mismo vino, la misma copa. Entonces, este pan que están compartiendo Dios y las 12 tribus reflejan este sentido de alianza, ¿no? Estos panes de la presencia. Ahora, como decíamos, pues la alianza se tiene que mantener en fidelidad, pero el pueblo rompe la alianza. ¿Dónde vemos concretamente esto? Sobre todo en la época del exilio, cuando el pueblo no es fiel a Dios, no es fiel a la ley de Dios, y entonces se rompe la alianza. Y entonces vemos ahora cómo el pueblo se convierte en un pueblo adúltero, en una esposa adúltera y en un hijo que se aleja de su padre. Entonces vamos a ver los textos. Encontramos en Oseas 2, 4 al 7. Oseas 2, 4 al 7. Dice: acusen a su madre, acúsenla, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Que retire sus prostituciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Entonces vemos cómo Oseas está denunciando al pueblo, diciendo: tú eras la esposa de Dios y fuiste una esposa adúltera. Pero además también Jeremías, que es el segundo de los colocado en la cronología bíblica, en los libros bíblicos, Jeremías también vemos cómo habla del hijo que se aleja de su padre. En Jeremías 3, 14 nos dice: conviértanse, hijos apóstatas, oráculo del Señor. Yo soy el dueño de ustedes y tomaré a uno de cada ciudad, a 2 de cada tribu, y los traeré a Sion. Y en el versículo 22 dice: conviértanse, hijos apóstatas, yo los curaré de su apostasía. Entonces está hablando de esta infidelidad del pueblo con la imagen de la esposa adúltera y del hijo que se aleja de su padre. ¿Y cómo reacciona Dios ante esta ruptura de la alianza? Dios podría matar a su esposa apedreándola, porque así era como lo indicaba la ley.
esos dos textos bíblicos de Levítico y Deuteronomio, nos recuerdan cómo el pueblo podría haber recibido la muerte, ser matado por su Dios porque no ha cumplido con la alianza. Pero los profetas, gracias a Dios, nos anuncian la misericordia de Dios. Dios no va a actuar como actuó el hombre, sino que les promete una nueva alianza. Entonces empezamos a ver en boca de los profetas que Dios mantiene su fidelidad. Que Dios, a pesar de la ruptura del pacto, Él sí es el esposo fiel, el padre fiel, la madre fiel. Y entonces propone un nuevo matrimonio y una nueva filiación. No nos da tiempo para poder ver cada uno de los textos, pero ustedes los pueden consultar. El nuevo matrimonio lo encontramos en Oseas y la nueva filiación la encontramos en Jeremías. Ahora bien, ¿qué tiene que sucederle al pueblo? Pues el pueblo se suponía que tenía que amar a Dios con todo su corazón, con toda su persona, con toda su fuerza, a través de la ley, pero no lo logran, no logran cumplir con este amor a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que se profetiza? Se profetiza una transformación del corazón. Se habla de que el corazón del hombre va a ser transformado para que pueda vivir esta relación de alianza familiar. Lo vemos en el profeta Jeremías. Este texto sí lo vamos a leer. Está en Jeremías 31 al 33. El texto dice: miren, llegan días, oráculo del Señor, en que yo pactaré una nueva alianza con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como la alianza que yo pacté con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza a pesar de que yo me había desposado con ellos, oráculo del Señor. Esta será la alianza que yo pactaré con el pueblo de Israel después de estos días. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces ese corazón duro, ese corazón de piedra que Moisés menciona, va a ser transformado. Ya no van a ser tablas de piedra en el corazón, sino un corazón de carne, un corazón en donde va a estar escrita la ley, capaz de vivir la ley. Entonces ahora sí llegamos a la persona de Cristo. Vamos simplemente a anotar algunos elementos esenciales que hemos mencionado. La alianza es hacer que alguien forme parte de la familia. La alianza matrimonial se hace a través de la elección de la pareja a través de un pacto. Dios tiene esta relación personal libre a través de la alianza con la imagen de esposo, padre y madre. El pueblo tiene que responder a Dios a través del Shema y cumpliendo la ley, con la imagen de esposa e hijo. La expresión de esta alianza son los sacrificios, el sacrificio de comunión y los panes de la presencia. Pero esta alianza se ha roto y se tiene que formular una nueva alianza. Estamos hablando de la nueva alianza en Cristo. Hemos visto ya una parte en donde nos da la base para poder comprender la nueva alianza que se realiza en Cristo. Y vimos toda la parte del Antiguo Testamento. Obviamente de una manera sumamente sintética porque pues es un tema muy amplio, pero bueno, vamos a ver cómo esta nueva alianza se cumple en Cristo. El texto que vamos a utilizar es el texto de Lucas. Vamos a buscar Lucas 22, del 7 al 20. Ustedes lo pueden leer completo. Yo simplemente voy a leer estos versículos que tenemos aquí en la presentación, pero vale la pena leerlo completo. ¿Cuál es el contexto de este texto? El contexto es la última cena. Pues el texto nos dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el que se debe sacrificar al Cordero Pascual. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa junto con los apóstoles. Entonces tomó una copa, dio gracias a Dios y dijo: tomen esta copa y compártanla entre ustedes.
Les digo que a partir de ahora no beberé del fruto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó un pan y después de dar gracias a Dios lo partió y lo dio a ellos diciendo: este es mi cuerpo entregado en favor de ustedes. De la misma manera tomó la copa después de cenar y les dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre derramada en favor de ustedes. Entonces encontramos esta alianza, la nueva alianza en Cristo, en el texto de la última cena. ¿Por qué elegí el texto de la última cena? Porque el texto de la última cena nos indica que ha llegado la hora. ¿Qué significa que ha llegado la hora? Para hablar de la hora, cuando se habla de la hora en el Evangelio de Lucas, se habla de momentos, de acontecimientos importantes y casi siempre está en referencia con la pasión. Por lo tanto, al indicar que ha llegado la hora, quiere decir que a partir de este momento hasta la pasión, muerte y resurrección, ya estamos hablando del misterio pascual. En la última cena, como ustedes saben, se adelanta el sacrificio de Cristo, es la entrega incruenta de Cristo, la entrega total de Cristo a través del pan y a través del vino. Pues por eso elegí este texto para hablar de la nueva alianza. Y también porque lo dice explícitamente. En el último versículo nos dice: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Entonces vamos simplemente a ver cómo a través de este texto Jesús cumple la nueva alianza. Vamos a tener a nuestro lado izquierdo de la pantalla, vamos a encontrar la alianza del Antiguo Testamento y vamos a ver poco a poco cómo Jesús cumple esta alianza a través de este texto. Entonces nos encontramos lo primero con la fiesta de los panes ácimos y vamos a relacionarlo, la fiesta de los panes ácimos, con formar parte de la familia de Dios. Dijimos que el pueblo es esposa e hijo de Dios y forma parte del pueblo de Dios. ¿Cómo vemos esto en los panes ácimos, en la fiesta de los panes ácimos? El texto dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el que se debe sacrificar el cordero pascual. Muchas veces nosotros, cuando hablamos del sacrificio de Cristo, nos centramos en la fiesta de la Pascua. Pero recuerden que esta fiesta de Pascua se unió a la fiesta de los panes ácimos, los panes sin levadura, que se llevaba a cabo un día después de la fiesta de la Pascua. Esta fiesta nos va a ayudar para comprender el sacrificio de Cristo. Lo primero que vamos a decir es que durante esta fiesta, que es una fiesta agrícola de la primera siega de la cebada, se comía durante 7 días panes sin levadura. ¿Qué significado tiene el pan sin levadura? La levadura es un poco de la cosecha antigua que se introduce al pan de la cosecha nueva para hacerla fermentar. Entonces, si este pan tenía de la cosecha antigua, no podía representar el nuevo comienzo. Y la nueva siega es un nuevo comienzo. Por lo tanto, se comían panes sin levadura. Es esta fiesta de la nueva cosecha, la nueva vida. Además, la levadura, no en todos los textos bíblicos, pero la mayoría, tiene un sentido de corrupción. Es algo negativo, es orgullo, pecado. Por lo tanto, uno de los gestos que tenían que hacer antes de la fiesta de los panes ácimos era eliminar todo lo que podía contener algo de la antigua cosecha. Y entonces se barría la casa, se quitaba toda la vieja levadura. ¿Por qué? Para indicar pues este nuevo comienzo. ¿Esto cómo lo podemos relacionar con Cristo? San Pablo nos da una clave. Vamos a ver el texto. El texto lo encontramos en 1 Corintios 5:7. En esta carta de los Corintios, fíjense lo que dice Pablo. Despójense de la vieja levadura para que sean una masa nueva, pues ustedes son como panes sin levadura, ya que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Pablo está diciendo, a través del sacrificio de Cristo, que se llevó a cabo en la fiesta de los panes
sin levadura, de los panes ácimos, Cristo nos ha hecho nuevos panes. Y entonces nos invita a despojarnos de toda la vieja levadura para hacer unos masa nueva, unos panes ácimos, panes sin levadura. Y esta masa nueva, ¿cómo la indica San Pablo en otros textos, sobre todo en la carta de los Romanos? Nos habla de hombres nuevos. A través del sacrificio de Cristo, nosotros somos hombres nuevos. ¿Y quiénes son estos hombres nuevos? Estos hombres nuevos son los hijos de Dios, los hijos del Rey. A través del sacrificio de Cristo, Cristo nos ha posibilitado, nos ha abierto las puertas para poder ser familia de Dios. Ahora sí podemos ser familia de Dios a través del sacrificio de Cristo, porque somos, como dice el texto, panes ácimos, hombres nuevos, familia de Dios, hijos de Dios. Además de este sentido, vamos a ver cómo Cristo cumple con esta imagen de alianza matrimonial. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento se habla de la alianza matrimonial entre Dios y el pueblo. Entonces vamos a ver cómo se cumple en Cristo. Vamos a centrarnos en este texto de la alianza matrimonial. El texto del Antiguo, de Lucas, de la Última Cena, nos dice: les digo que a partir de ahora no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Entonces nos está diciendo que Jesús no va a volver a beber del fruto hasta llegar al reino de Dios. Esto nos recuerda el banquete del reino celestial. Pero para llegar a ese banquete celestial, vamos a entender antes cómo Jesucristo es imagen de el esposo. Lo primero que tenemos es la referencia a Juan el Bautista como el amigo del esposo. El Evangelio de Juan nos indica tal cual que Juan es el amigo del esposo. Les voy a leer el texto, está en Juan 3, 28 al 30. Entonces el texto dice: ustedes mismos son testigos de lo que dije. Yo no soy el Mesías, está hablando Juan el Bautista, sino que he sido enviado delante de él. La esposa pertenece al esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo escucha, se alegra al oír la voz del esposo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan el Bautista? Yo soy el amigo del esposo. Pero recuerden lo que el amigo del esposo hacía en el Antiguo Testamento. El amigo del esposo llegaba al acuerdo para que se llevara a cabo el pacto matrimonial. ¿Quién es entonces el esposo? Jesucristo es el esposo. Y esto lo encontramos en el relato de la samaritana. Recordamos que Jesucristo en el Evangelio de Juan se encuentra con una samaritana en el pozo de Jacob. Ahí en el pozo de Jacob es en donde Jacob se encuentra con su esposa Raquel y se enamora de ella. El pozo era el lugar del enamoramiento. Por lo tanto, en ese pozo Jesús se encuentra con una mujer. Y en el discurso sobre el agua que le dará vida, se incluye un pasaje, un versículo en donde Jesús le dice que vaya por su esposo. Y ella le dice: no tengo marido. Y dice: dices bien, porque tú has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Esto se refiere al sincretismo que se llevó a cabo en el Reino del Norte por la fusión entre las personas que el reino de Asiria trajo cuando se dio la caída de Samaria. Entonces en el Reino del Norte se da un sincretismo y entonces hay varios dioses. Entonces Jesús dice: tú tienes varios dioses, pero yo soy el verdadero Dios, el verdadero esposo. Y esos dioses se utiliza la imagen de María. Entonces Jesús es el esposo y aquí en el texto de Lucas se nos está hablando de que ya se va a dar el banquete de bodas del Hijo del Rey. No nos dice que Jesús no va a volver a tomar el vino hasta que llegue al reino de Dios. En Mateo 22, 1 al 10, encontramos esta parábola en donde se nos habla del banquete de bodas del Hijo del Rey.
Jesús es ese esposo que va a llevar a cabo los desposorios con su pueblo y se van a dar el banquete de bodas en el reino de Dios. Entonces ya hemos visto cómo Jesucristo es aquel que nos va a hacer panes ácidos, que nos va a hacer capaces de ser introducidos en la familia de Dios. Además, vimos cómo es el esposo que va a llevar a cabo los desposorios. Pero también vamos a ver cómo esta alianza matrimonial que se hace compartiendo el pan y el vino, vimos que las alianzas se llevan a cabo compartiendo el pan y el vino, también vamos a ver cómo compartir el pan y el vino muestra también un sentido del sacrificio de comunión a través de la sangre de Cristo. Vamos a ver cómo Jesús cumple estas dos ideas, compartir el pan y el vino y el sacrificio de comunión y los panes ácidos. El texto nos dice, luego tomó un pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y lo dio a ellos diciendo, este es mi cuerpo entregado en favor de ustedes. De la misma manera tomó la copa después de cenar y les dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre derramada en favor de ustedes. Entonces aquí se van completando todos los elementos del Antiguo Testamento. Lo primero es que Jesús pasa una copa entre todos los apóstoles, los discípulos presentes en la última cena como signo de la alianza. Recordamos que en el Antiguo Testamento se sellaban las alianzas a través de compartir ya sea el pan, el vino, el café, como vimos en el ejemplo de la alianza matrimonial. Entonces, todos aquellos que beben de la misma copa están aliados unos a otros. Esta copa que contiene vino. El vino es valor simbólico de la vida, del gozo, de la fiesta. Por lo tanto, están bebiendo la vida de Cristo. Cristo les está dando como alianza su propia vida. Esta vida nos recuerda la copa de los sacrificios. ¿Por qué? Porque Jesús dice que este vino será su sangre. La sangre era lo que se utilizaba para pactar a través del sacrificio de comunión. ¿Recuerdan cómo Moisés derrama la sangre sobre el altar y después derrama la sangre, rocía la sangre en el pueblo? Así también Jesús. Jesús va a derramar la sangre, la copa es la copa de su sacrificio en donde se contiene su sangre y está localizada en el rito de la última cena en la tercera copa. La tercera copa era la copa de la redención. Tomen esta copa, la copa de la liberación, de la redención. Sin embargo, hay una última copa, como saben, en el rito de la última cena. Son 4 copas las que se deben tomar en la cena pascual, pero en la última cena solo se toman 3 copas. ¿Cuál es la última copa? La última copa es el sufrimiento de Cristo. Y lo vemos en el texto de Getsemaní. Getsemaní dice a Jesucristo, Padre, pasa de mí esta copa, quita de mí esta copa. No la quiero beber, no la puedo beber, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa copa tiene un sentido de sufrimiento. A veces cuando las copas en los banquetes se les ponía veneno para envenenar a un rey, esa copa significa dolor, sufrimiento, muerte. Por lo tanto, Jesucristo tiene que beber esta copa de sufrimiento. Las copas también son imágenes del destino. Cada uno tiene una copa, es el tiempo prefijado de su destino que se debe beber. Entonces Jesucristo debe beber su destino, beber su sufrimiento en esta última copa. El texto dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces con este texto vemos cómo se cumple esta imagen en Cristo. Y por último, vemos el derramamiento de sangre. El último versículo nos dice que esta es la copa de la alianza de la sangre que va a ser derramada por todos nosotros. Entonces vamos a ver cómo se cumplen 2 elementos del Antiguo Testamento. El primero es el dote del novio, lo que el novio tiene que pagar por la novia. Y por último, cómo se renueva esta nueva alianza. Esto lo vemos en el último versículo.
Esta es la copa de la nueva alianza sellada con ustedes, sellada con mi sangre derramada en favor de ustedes. Entonces Jesucristo derrama su sangre. ¿Para qué? Para hacer una nueva alianza. Recuerden que en el Antiguo Testamento se rompe la alianza. El pueblo no es capaz de amar a Dios, de cumplir la ley. Y Jeremías anuncia, se tiene que dar una transformación del corazón. La ley se tiene que inscribir en el corazón. Y también Ezequiel dice, voy a arrancar, dice de parte de Dios, arrancaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, les voy a dar mi propio espíritu. ¿Cuándo se da esta transformación del corazón para que el pueblo pueda formar parte de la familia de Dios? En el sacrificio de Cristo. Cristo derrama toda su sangre y a través de su sangre transforma el corazón del hombre, purifica el corazón del hombre. Esto lo vemos cuando en el texto de Juan 19:34, una lanza atraviesa el corazón de Jesús y se derrama toda su sangre. Esa es la sangre que nos hace hijos de Dios. Pero a la vez, en Juan 19:30 se dice que cuando muere Jesús, entrega su espíritu. Es decir, Jesucristo nos da el Espíritu Santo, que es aquel que nos va a transformar y nos va a hacer verdaderos hijos de Dios. Y por último, este derramamiento de sangre nos recuerda cuál fue el precio que tuvo que pagar el esposo para comprar a su esposa. Y esto lo vemos en un texto de la carta de San Pedro, en la primera carta de Pedro, 18 al 19. Vamos a leer el texto. Primera carta de Pedro, 18 al 19. Primera carta de Pedro, primera carta de Pedro, 1, 18 al 19. Dicen, sepan que fueron rescatados de su modo vacío de vivir, heredado de sus padres, no con algo caduco como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin defecto ni mancha. Entonces Jesús compró a su pueblo para hacer su pueblo una alianza matrimonial a través de su sangre. Entonces todos estos elementos que hemos visto es el modo en que Jesucristo cumple la alianza del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, así Jesucristo nos permitió formar parte de la familia de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y la iglesia es la esposa del Cordero. Espero que les haya ayudado. Yo sé que fue un poco sintetizado porque pues obviamente podemos hablar muchísimo sobre la nueva alianza en Cristo, pero bueno, les deseo una grandísima Semana Santa. Les dejo mi contacto, ahí está mi nombre, mi mail, Facebook e Instagram, si alguien me quisiera contactar. Dios los bendiga mucho y bendita y santa Semana Santa.